Vamos a recibir nuestra invitada de la mañana, de todos los martes, la pastora Leilani Acevedo. Y ahí está el combo en distanciamiento físico, dándole la bienvenida a la pastora. Pastora, bienvenida y buenos días. Buenos días, Pastor Semidey, buenos días. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. Escucho ya otro como una voz fémina en ese combo. Ahí está, están ahí. El combo está encendido. Están ahí. Qué bueno saludarle, pastora. Igual. Bueno, que está con nosotros en esta mañana para hablarnos sobre la pastora y la esposa del pastor, que estos diálogos han estado, oye, como siempre, unos diálogos bien poderosos y bien pertinentes. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a usted, ¿verdad? Por siempre tener ese detalle de invitarnos y el privilegio de servir al Señor, ¿verdad? A través de este medio. Es un privilegio y es la gracia de Dios. Así que hoy, pastor, yo quiero hablar de Marta. Marta, muy bien. Marta y el afán de Marta. Y lo quería, ¿verdad? Me ministra mucho a leer la historia, a repasar la historia y a leerla. Y lo comparé con la esposa del pastor y el esposo de la pastora. Marta siempre la juzgamos en ocasiones, en muchas, yo he escuchado, y uno la ha juzgado en las prédicas, las reflexiones, los diálogos, como que era la que estaba ajorada, como que era la que estaba quejosa, pero Marta era la que estaba haciendo la comida. Marta era la que estaba teniendo ese detalle de la comida, porque estaban, después de haber caminado, después de haber trabajado, alguien tenía que cocinar. Alguien tenía que preparar ese banquete porque estaban todos hambrientos. Y a veces la juzgamos porque, fíjate, la intención de Marta era buena. La intención de hacer una buena comida no es una intención mala, es una intención buena. Así que la intención de Marta de hacer esa comida era una intención buena. Y a veces nosotros, las esposas de pastores y esposas esposas y esposos de pastores, a veces decimos que sí a mucho compromiso. No lo vemos mal porque no es nada malo. El tú querer acompañar, el tú querer trabajar, el tú querer resolver, el tú querer que no se caiga algún ministerio, que una actividad saque adelante. No es una intención mala, pero se transforma en un afán. Cuando dices que sí, no guardas un balance en tu vida. Y Marta estaba en ese afán. Aunque tenía una intención buena, tenía ese afán de estar preparando la comida, de estar, ¿verdad?, atendiendo todo lo que tenga que ver con la cena. Y cuando uno se siente afanado en la iglesia como esposa de pastor o como esposa de pastor, a veces eso le causa amargura a uno. A veces uno le causa frustración porque ve a otro, en el caso de María estaba con la mejor parte, pero a veces uno como esposa o esposo de pastora, a veces uno está afanado sirviendo y ve a otros que no están sirviendo. Así es. Y le causa como una molestia, como una cosita. Yo siempre digo que como que los jugos gástricos te van subiendo y el calentón al lado de las orejas. Y cualquier cosa que haga otra persona, uno explota, uno se amarga, uno empieza a hablar mal de esa persona. Porque a veces el afán te lleva a la amargura, al enojo, al guardar cosas y al estar comentando de eso. Marta, sin embargo, se lo comenta a Jesús y le da la queja a Jesús, pero lamentablemente nosotros cuando estamos muy afanados en la iglesia resolviendo todo, hablamos con otros de esas personas que no están haciendo el trabajo, que no están haciendo lo que se supone, porque si yo no lo hago, nadie lo hace. Y si yo no lo hago, y empezamos como hasta en ocasiones hasta a murmurar, porque no hay que ponerle otro nombre. Empezamos a murmurar en la casa con nuestros hijos, con otro hermano de la iglesia. Y en la mañana de hoy yo quisiera hablarte a ti, esposa de pastor o esposo de pastora. ¿En qué estamos afanados? ¿En qué estamos afanados? La intención es buena, porque la intención es buena, quieres ayudar. No quieres que salga mal tu esposo o tu esposa. Tú quieres que la actividad salga a flote. Quizás hay líderes que se han ido de la iglesia. Quizás hay gente que se ha ido de la iglesia y tú ves que hay poca gente para trabajar. O hay mucha gente en la iglesia, pero hay poca gente para trabajar porque se puede topar esas dos cosas. Y tú dices, yo tengo que ayudar en la iglesia. Esto no se puede caer. Yo tengo que echar para adelante en esta pandemia. Y quizás estás afanada, estás en el canal del afán o estás caparón en el canal del afán. Y Dios te viene a decir esta mañana, para un momento, detente un momento. Está bien que tú sirvas al maestro, pero no vivamos en un afán por el servicio.
A veces nos gusta llenar mucho nuestra agenda y nuestro tiempo y llenamos nos volvemos activos en vez de tener una actitud de adoración. Nos volvemos muy trabajosos en vez de ser siervos del ministerio. A veces nos volvemos gente transpirante que siempre está agitada en vez de volvernos gente de inspiración. Y yo me tengo que evaluar esta mañana. Y yo sé que en el nombre del Señor, cada uno de los que nos estamos escuchando, ¿qué cosas nos están afanando? Que nos están amargando, nos están poniendo con resentimiento, con murmuración, con desgán. ¿Qué cosas nosotros nos están convirtiendo en gente afanada, pastor? Yo te escucho, pastora, y ciertamente concurro con tus expresiones, y no tan solo concurro con tus expresiones, es que me parece que es el reclamo legítimo de tantas pastoras, esposas de pastores, en este caso esposas de pastor y esposo de pastora, que ciertamente al ver que su cónyuge está haciendo grandes esfuerzos, obviamente ellos y ellas quieren acompañarles en su gesta ministerial, y ante ese acompañar perciben que ciertamente están dejando a su cónyuge arrollado, como en Carolina. Y en ese arrolle, ciertamente uno lo que busca es, pues mira, no, yo quiero ser parte, quiero acompañarte, quiero servir contigo. Y no hay duda alguna que entonces la esposa del pastor o el esposo de la pastora cae en lo que usted muy bien está presentando en la mañana de hoy, y ese sentimiento de desagrado ante el abandono, ¿verdad? Que se puede percibir. Sí. Los líderes de alguna forma pues no están colocando sus manos y trabajando al lado del pastor o de la pastora. Claro. Sin lugar a dudas, esto es una situación que para mí es bien significativa, porque obviamente mi esposa, yo me miro yo en nuestra experiencia ministerial y yo puedo sentir también ese reclamo que es legítimo, el reclamo de una esposa que ciertamente se ve envuelta en un montón de experiencias ministeriales. Recuerdo en nuestros procesos de ministerio pastoral haciendo 20 cosas conmigo, porque había momentos donde literalmente no había nadie para poder hacerlo. Y uno no quiere que en este caso que el esposo quede mal, que la iglesia quede mal. Por eso digo que es como es algo tan emocional, pastor. Sí, eso en nosotros, ¿verdad? ¿Vamos de acuerdo? Es algo tan emocional de parte de esa persona que está afanada en cuestión de acompañar a su esposa pastora o a su esposo pastor. Pero nadie te lo va a decir. Muy poca gente te va a decir, bueno, ¿verdad? Muy poca gente te va a decir, oye, que mucho trabajo estás haciendo aquí en la iglesia. Oye, mira, yo te veo como que estás muy ocupadita. A veces la persona que tiene que ponerle stop es uno. Porque a veces ni el esposo ni la esposa pastora a veces no lo hacen, ¿verdad? En ocasiones porque obviamente están quizás atareados o cargados en otra área. A veces uno mismo es el que tiene que, espérate. Y si el pastor o la pastora ven la carga de su cónyuge, deberían de poner ellos mismos también el stop. Claro, el señalamiento, claro. Y decir, no. Yo recuerdo que en nuestros inicios, mi esposa y todo el tiempo, bueno, tacho, bueno, ¿qué no hizo conmigo corriendo para arriba y para abajo? Hasta que ella y yo decidimos, no, pero entonces, espérate, sí. Claro. Por ejemplo, si la gente, el culto de oración, si los líderes no iban al culto de oración, ¿por qué mi esposa no podía quedarse también? ¿Por qué ella tenía que ir y sentir la obligación de ir porque es mi esposa y porque pues tiene que estar allí? Pues entonces, ¿qué decidimos? No, el de que tú te quieras quedar, pues tú te quedas y que nadie pueda hacerme un reclamo. A dile, esposa, ¿dónde está? Porque entonces el reclamo de aquí para allá, entonces, ¿y tú dónde estabas? Mi esposa también puede quedarse como se puede quedar cualquiera otra. Y se puede enfermar como cualquier miembro que se enferme y se queda también. Definitivamente. Entonces, muchas veces ese reclamo de la iglesia es el reclamo como la esposa del pastor, tú sabes, tiene que estar ahí siempre. Claro. Tiene que estar ahí siempre.
Y la gente a veces no entiende que la esposa del pastor, en muchas instancias, la esposa del pastor no es una persona asalariada en la iglesia. No. Lo está haciendo por amor al pastor, por su esposo, por su esposa. Así que en ese sentido, la gente piensa que por lo que le pagan al pastor o a la pastora en su salario, también se llevan enredado a la familia. Y la familia tiene que estar también envuelta en ese proceso. Y eso no. Y eso, por eso, el martes pasado hablamos de las expectativas falsas que mucha gente tiene en las iglesias, como que esto es 2 por 1, o como es la esposa del pastor, tiene que hacer, y eso no es así. No, o sea, no es así. Eso no es así. También, pastor Semidey, quizás la presión, el afán no es tanto en la iglesia, quizás el afán es en la casa. Porque también eso pasa, el afán en la casa en el sentido de que no, mi esposo está bien cargado con la iglesia o mi esposa está bien cargada con la iglesia, no le puedo decir esto que está pasando en casa, no le puedo hablar de esta deuda, no le puedo decir esto que está pasando con nuestros hijos, con mis papás, no le puedo decir esto que está pasando con mi salud, que me descubrieron un tumor y me tengan que hacer una biopsia, no le puedo compartir cierta información, yo tengo que proteger a mi esposo y a mi esposa de lo cargada que está en la iglesia. Y yo tengo que asumir esa carga que está pasando en casa, asumir y cuando él llegue o ella llegue, que nadie, todo está bien. Y eso es un afán también que es contrapuesto, ¿verdad? A lo que es el afán en la iglesia, y eso hay que tener cuidado. Yo he vivido todas las etapas, el afán de la iglesia y el afán en la casa. Y no, en la familia la carga es compartida. En el ministerio usted es apoyo a su esposo, a su esposa, y hay que hablarlo. Yo creo que la primera persona que puede hablarlo es usted mismo cuando usted se siente cargada. Y como dice el pastor Semidey, hay días que uno tiene que decir, mira, hoy me quedo, me siento mal, pasa esto, y quedarse sin sentirse culpable. Sin sentirse culpable. Hay una cita así es. que encontré, se me olvidó el pastor. Mi esposo es buenísimo con los nombres, pero se me olvidó, es un pastor de Estados Unidos que se retiró. Y él dice que en el ministerio hay momentos para sentarse y hay un tiempo para moverse de allí, de donde te sentaste. Hay un tiempo para sentarte y hay un tiempo para moverse. Nosotros, las esposas de pastores y los esposos de pastoras, el ministerio en general, hay momentos que usted tiene que sentarse y quizás no dirigir ya el culto de oración ese día, dárselo a otra persona en la iglesia. Quizás no lo dirige como usted, pero usted sentarse a recibir palabra. Quizás este día te quedas en tu casa y vas y recibes talleres. Vas a otra iglesia. Hay momentos que uno tiene que poner un stop y decir que no y sacar su espacio para sentarse. Claro. Y hay momentos que usted tiene que levantarse también. Pastor, o simplemente quedarse durmiendo uno en la casa y quedarse uno durmiendo. Sí, a veces uno ayuna, ora, hace vigilia, intercesiones, cadenas de oración, y lo que el Espíritu Santo lo que te está diciendo es, duerme. Exactamente. Vete a dormir. Porque estás cansado, hiciste ayuno, cadenas de oración, hiciste el ayuno de Daniel, hiciste vigilia, cadenas de intercesión, y tú dices, ¿por qué yo me siento tan cansado, tan agotado? No pienso bien, porque lo que necesitas es dormir. Exactamente, acostarse a dormir un rato, eso es todo. Dormir, caminar, hacer otra cosa, que el cuerpo se relaje. Bueno, en realidad, si tú ves a la relación de Jesús con Marta, María y Lázaro, eran momentos de compartir en ocasiones, de estar con ellos. Así que si Jesús mismo nos moldea eso, de que hay momentos que tú tienes que relajarse, un momento, compartir, salir de la rutina, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Totalmente de acuerdo. Pastores y pastoras, esposas de pastores, esposos. Me parece que esta mañana, una de esas mañanas, como siempre, que la pastora Leilani viene para hablarnos sobre experiencias bien poderosas. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de hoy. Me parece que son tiempos donde el afán muchas veces nos toca. Y me gustó mucho, pastora, el punto que estás trayendo. Ese punto también donde el cónyuge nuestro está tan envuelto en el ministerio que se callan cosas. Y eso es bien peligroso a la misma vez. Sí. Es sumamente peligroso. Nosotros recordamos casos de grandes amigos
tenemos un buen amigo que, ¿verdad? Por no traer una carga a la familia ni al ministerio, se mantuvo callado ante una enfermedad que sufría y nadie lo sabía y lamentablemente eso trajo graves consecuencias y hasta falleció. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser carga, yo no quiero, tú sabes, no quiero que nadie se entere, yo no quiero que esto provoque un cisma en la iglesia, que la cosa, tú sabes, y lamentablemente la persona fallece producto de todo esto. ¿Por qué? Porque se quedó callado. Sí, y no tenía caso. Sabrá Dios cuántas veces sufrió en su intimidad y se sentía solo. Yo escuchándolo hablar, Pastor Simidy, la primera vez que a mí me diagnosticaron cáncer, yo estaba dirigiendo el grupo celulares de la iglesia que estábamos anteriormente. Y yo era la directora de la célula, tenía que estar supervisando y pendiente. Y me acuerdo que antes de la célula, en la tarde, me diagnosticaron un tumor canceroso. Yo fui sola. ¿Por qué? No dije nada. Yo le dije, mi esposo está ocupado en tal de esto. Y el médico me llamó, tienes que venir ahora. Yo le dije, mira, lo llamé después que salí del médico. Fui sola, que no tenía que ir sola. Pero como yo, en el pensamiento irracional, no, porque él estaba haciendo una visita. Y yo pues me fui sola, el médico me dijo, tienes que darte quimioterapia, esto, te vas a inflamar. Y me empezó a explicar muchas cosas. Pues yo cogí el diagnóstico y en vez de irme a mi casa a reflexionar, a procesarlo, no, pues yo me bañé y me fui para la célula. Y entonces él me llama, ¿todo bien? Yo, sí, todo bien, después hablamos. Pero no lo procesé, fui a la célula, Por la noche llego, mira, el médico me dijo, mira, como si yo le estuviera diciendo ya arroz y habichuela, tostones y chuletas. El médico me dijo esto, mira, aquí está el papel, es un tumor canceroso. Y entonces yo así, y no mostré mis sentimientos reales. Tu vulnerabilidad. Sí, yo como si nada. Entonces él me decía, pero tú no estás preocupada. Y yo, no, vamos para adelante. Yo tan indiferente a mis sentimientos y a mis pensamientos. Y él decía, pero tú no, yo no, para adelante, papá. No, yo estaba súper asustada, pero eso fue un error. Porque yo quise que como que él viera que la noticia era como que tú, nada, aquí todo bien. Que viera la noticia como si fuera buena o que todo estaba bien para que él no se cargara y eso fue un error. Eso fue un error. Pastora, tú estás diciendo cosas tan poderosas esta mañana y estás tocando un botón, el botón del pánico. Porque ciertamente le estás diciendo cosas muy ciertas. Yo recuerdo en nuestro ministerio hubo uno de los embarazos cuando mi esposa perdió uno de nuestros niños. Y yo recuerdo que ese día teníamos un invitado de España para predicar en la iglesia. Uh-huh. Eso fue un martes. Yo recuerdo que mi esposa habíamos ido al ginecólogo y nos habían dicho con mucho dolor que el bebé estaba muerto en la barriga. Y ese día, recuerdo que mi esposa, como teníamos esa visita, yo me iba a ir para la iglesia solo, porque ella estaba esperando que llegara el momento aquí en casa, estábamos esperando que llegara el día para hacerle el raspe y toda la cosa. Y yo recuerdo que ella me dijo, yo me voy contigo. Y ella así como usted está diciendo su caso también, así invito yo te voy a apoyar, yo te voy a apoyar. Y con el bebé muerto fue a la iglesia. Y quizás no mostró a nadie nada, no sé qué, ni le dijo a nadie nada. Ella estuvo allí, dimos la noticia, la gente lo lloró con nosotros, pero ciertamente o sea, son esfuerzos y son cosas que uno no debería permitir. Sí. Con los años uno dice ¿por qué yo permití esto? Yo debí de haber llamado y decir pues que el español que va a predicar, pues que predique, que ponga mano, que unja a todo el mundo, que se convierta a Belcebú, todo el mundo, que olvídate que Dios haga milagros. Pero yo me quedo en casa con mi esposa y yo me quedo aquí y punto. Y no permitir que ella ni se fuera conmigo ni yo tampoco. Claro. Y procesarlo. Y juntos trabajarlo y mirarlo, tú sabes. Y lamentablemente, pues a veces uno permite cosas, las esposas nuestras hacen cosas que uno dice, wow,
Dios mío, pero con los años uno va aprendiendo. Y hoy nosotros le decimos, tanto a la pastora Leilani como a este servidor, le hablamos de experiencias nuestras, para que ustedes, pastores y pastoras que están al lado de allá, que nos están escuchando, ustedes hagan introspección y sepan que hay esfuerzos que nadie te los está pidiendo. Claro. Y si te los están pidiendo, no hay por qué hacerlos. Esa es tu decisión, pastora. Sí, sí. Y en ocasiones, pastor, además de cuidar a nuestro esposo pastor o nuestra esposa pastora, a veces es que no sabes ni cómo decirlo, porque nos preocupa tanto, ¿verdad? La noticia que lo carguemos, pero a veces no sabemos. En mi caso, en ocasiones era que no sabía cómo decirlo, qué palabras encontrar, porque también yo tenía que trabajar con mi proceso y aprender a procesarlo. Pídele al Señor las palabras correctas. Pídele, pero no guarda silencio. Pídele al Señor las palabras correctas. Escríbelo, anótalo. ¿Qué cosas vas a decir? Y habla con tu esposo, pastor, o habla con tu esposa, pastora. Yo creo que la combinación perfecta en esta historia, ¿verdad? Que comenzamos hablando de Marta, es que tengamos las manos de Marta, pero el corazón de María. Yo creo que en la vida ministerial, pastoral, hay que tener las manos de Marta, porque hay ocasiones pero también hay que tener el corazón de María, porque lo primero que nos aleja el afán es de los momentos con Dios. Sí. Lo primero que nos aleja el afán, además de los sentimientos que expliqué al principio, es que nos aleja de nuestra intimidad con Dios, y eso es muy peligroso. Son armas mortales. La intimidad con Dios alejado, guardar como que nadie se entera, tu esposo no se entere, todo el mundo esté tranquilo, decir que sí todo el tiempo, crea la ira, la amargura, el afán, la apatía, la murmuración porque te frustra, y comienzas a vivir, como yo ahorita estaba diciendo, en actividad, trabajo y transpiración. Así que hay que evaluarnos qué cosas hay que decir stop, qué cosas hay que sentarse, qué cosas hay que poner manos a la obra, hablar las cosas, no callarnos, porque la iglesia es de Dios, no es ni tan siquiera de mi esposo pastor o de mi esposa pastora. La iglesia es de Dios, es la esposa de él, no es mi esposa. Así que el que le toca cuidar más allá de la iglesia es a él. Poderoso. Poderosa experiencia, pastor. Mírate, pastora, tengo gente por acá que nos está escribiendo. Tengo por acá el pastor David Galán que nos dice que amén, Dios les bendiga. La pastora Ana Luisa nos dice Dios les bendiga y buenos días para todos, pastor, un abrazo. Nuestra querida amiga Madeline nos dice que los hechos dicen más que las palabras. La querida amiga Ana Casilda, Ana, un abrazo, nos dice buenos días y lindo martes. La pastora Elín Hernández nos dice esa presión es la que lamentablemente acarrea infartos, derrames cerebrales y otras condiciones físicas catastróficas. Es por esa misma falta de descanso y espacio. Para nosotros somos humanos, no superhéroes. Así es. La pastora María Suárez desde Florida nos dice, nos envía unos aplausos. La pastora misionera desde Panamá, Janet Cedeño, nos dice excelente. Muchas gracias. Estoy en mi tiempo de sentarme. Aleluya. Amén. Ay, qué bueno, pastora. Guillermo Hernández, qué bueno. El reverendo Guillermo Hernández nos dice amén. Dios los bendiga, pastores. Tremenda palabra. La pastora Eileen Hernández también nos envía y nos dice muy fuerte, ¿verdad? Lo que se está hablando. Rosa Alejandro Milka nos dice, y esto va a sonar fuerte, pero yo tuve una esposa de pastor que como sabía que él era pastor, que el pastor era mi amigo, me pidió de favor que hablara con él para que también le dedicara tiempo a ella porque se sentía sola. Wow. También nuestra querida Ana Casilda nos dice cuán innumerables son tus obras, oh Señor, la tierra está llena de tus beneficios. Salmo 104. La pastora Janet Cedeño nos dice así es, mi madre murió, la enterré y me fui al campamento de carnaval a ministrar. Wow. Son esfuerzos que a veces se hacen que pienso yo que no nos los piden, pastora. Piden. La querida amiga Ada López de Chile nos dice sí señor, gracias, tremendo. Madeline nos dice se llama la silenciosa, le llaman la silenciosa, así que pastora, sin lugar a dudas hoy estamos en medio de una experiencia súper emocionante, súper importante, y el recorrido que nos estás haciendo sobre la vida de Marta y María
Me parece que es un recorrido que es poderoso. También el pastor Heriberto Vega nos dice, tremendo tema, nosotros los pastores tenemos que educar a la iglesia. Pastora. Así es, así es. Y yo termino, ¿verdad? Mi parte hablando de Primera de Pedro 5:7, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti, esposa de pastor, esposo de pastora. Dios tiene cuidado de ti, pero hay que echar la carga. Hay que hablar la carga y hay que echar la carga delante de él y de nuestro esposo, el pastor, o nuestra esposa, la pastora. Hay que echar esa carga y no llevarte a un afán innecesario. Parece poderoso. Pastor Milton López nos dice, Dios te bendiga, Semidey, muy poderoso. El pastor Heriberto Vega nos dice, estos temas no se hablan en ningún lugar, lamentablemente. Gracias a Dios por Tertuhablemos. Amén. Para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Amén. La pastora Diomari Reyes nos dice, todo tiene su tiempo y en medio del trabajo ministerial debemos cuidar de nuestro primer ministerio, la familia. Así es. Así el Señor nos ayude. Pastora, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? Y le damos gracias por traernos este poderoso tema. Exactamente, wow, de mucha bendición. ¿Cómo la gente puede comunicarse con usted, pastora, y con su ministerio? Pues pueden llamar a 781-7209, es el teléfono de la iglesia directamente, o a mi email es Acevedo Leilani, así como está escrito el nombre, Acevedo Leilani, @yahoo, para peticiones, inquietudes. Estamos siempre disponibles, así que muchas bendiciones, pastor, y que tenga buen día y a todos también. Para usted también, pastora, que la paz del Señor está con usted. Saludos allá al pastor Abner. Estos queridos amigos pastores de la iglesia Discípulos de Cristo del barrio Amelia de Guaynabo. Un abrazo, pastora. Bendiciones.